Buen día. Les saluda José Parcana. Soy coordinador técnico de metrología en la sede del ICRON Perú en Lima. Soy ingeniero electrónico de profesión y en esta ocasión me toca hablar sobre la metrología aplicada a la industria alimentaria. En esta exposición tendremos como objetivo destacar la importancia de la metrología en los procesos de producción, control de calidad y seguridad en la industria alimentaria. A lo largo de la misma, abordaremos temas tales como el rol que cumple la metodología dentro de la industria alimentaria, variables críticas que aplican a la misma como el peso, el volumen, la temperatura y la humedad, instrumentos metrológicos que aplican como las balanzas, los termómetros, flujómetros y otros, normativas aplicables a la misma y cuáles serían las consecuencias de un mal control metrológico. Sin más preámbulos, entremos en tema. Bien, como bien sabemos, la metrología es la ciencia de las mediciones y aunque muchas veces pasa desapercibida, es esencial para garantizar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo en la producción de productos alimenticios. A lo largo de esta exposición, revisaremos su importancia, los instrumentos involucrados, las normativas que rigen, algunos casos reales y, por supuesto, el impacto de una mala práctica metodológica. Bien, para iniciar, veremos qué es la metrología. Como bien sabemos, la metrología es la ciencia de las mediciones y aunque muchas veces pasa desapercibida, es esencial para garantizar la calidad, seguridad y cumplimiento normativo dentro de la producción de productos alimenticios. Como dice su concepto, la metrología es la ciencia de las mediciones. Es la que se encarga de establecer métodos, instrumentos y procedimientos para obtener resultados de medición precisos y confiables. Es fundamental en todos los sectores productivos y especialmente en la industria alimentaria, donde pequeñas variaciones pueden afectar la calidad, la seguridad y el cumplimiento normativo de los productos. Importancia de mediciones precisas. Como bien sabemos en la industria alimentaria, cada gramo, cada mililitro y cada grado de temperatura cuenta. Es por ello que tenemos algunas de las variables críticas, tales como el peso y el volumen, la temperatura y su humedad, el pH. El peso de los ingredientes influye directamente en la calidad del producto final. El volumen asegura la homogeneidad y el rendimiento. La temperatura es crítica para la cocción, conservación y prevención de riesgos microbiológicos. La humedad, especialmente en productos como granos o embutidos, define la vida útil y la seguridad alimentaria. Mediciones inexactas podrían alterar características organolépticas del producto, generar pérdidas económicas y, peor aún, poner en riesgo la salud del consumidor. Es por ello que, es por ello que es crucial la metrología aplicada a los procesos alimentarios, ya que la correcta aplicación del mismo te garantiza la homogeneidad del producto, el cumplimiento de especificaciones para las exportaciones, la prevención de riesgos
como los controles de temperatura, los riesgos microbiológicos, y te garantiza una eficiencia productiva. Instrumentos críticos en la metrología alimentaria. Para lograr estas mediciones, contamos con instrumentos esenciales, tales como las balanzas, que permiten controlar la dosificación y el peso exacto de materias primas y productos terminados. Los termómetros, fundamentales para verificar las temperaturas de cocción, refrigeración y almacenamiento de productos. También tenemos los medidores de pH y conductividad, cruciales para saber la acidez y conductividad de un producto. De igual forma, tenemos los flujómetros, sean de líquido o gases, que son fundamentales para verificar el flujo durante una producción. Estos, entre otros más, donde podríamos destacar los medidores de humedad, que son imprescindibles para los productos secos o deshidratados, al igual que los viscosímetros, que son empleados para verificar la textura y densidad de líquidos como las salsas, yogures o inclusive los jarabes. Y es por esto que es clave entender que estos equipos deben calibrarse regularmente y mantenerse en condiciones óptimas para evitar errores sistemáticos. La industria alimentaria está sujeta a rigurosas normativas internacionales, dentro de las cuales podemos destacar la ISO 22000, que establece un sistema de gestión de inocuidad alimentaria. También podemos destacar la VPN, que garantizan condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para la producción. Y también podríamos destacar la HCCP, el análisis de peligros y puntos críticos de control, que identifica y controla riesgos en etapas críticas. Todas las normativas relacionadas al tema exigen un control metrológico constante. Por ejemplo, un punto crítico en un proceso puede depender directamente de una temperatura específica o de una dosificación exacta, por lo que medir mal puede anular toda la estrategia de inocuidad y retrasar nuestro proceso de producción. Errores comunes de medición. Casos de estudio. Errores comunes de medición. Veamos algunos de los errores más comunes de medición, con ejemplos prácticos. Error en el envasado. Una balanza mal calibrada puede hacer que un producto pese menos de lo declarado. Y esto no solo genera sanciones por incumplir lo etiquetado, sino también pérdida de la confianza del consumidor. Otro ejemplo también podría ser la cocción insuficiente. Si una sonda térmica se encuentra sin calibrar dentro de un proceso de producción, podría marcar que el producto ha alcanzado una temperatura deseada para su cocción, cuando en realidad no lo ha hecho, y esto genera un riesgo microbiológico que también puede desencadenar en sanciones. También podríamos citar como ejemplo la medición errónea de humedad. En productos como cereales o legumbres, una mala medición puede provocar desarrollo de hongos o fermentación del mismo, haciendo que el lote completo se pierda. Estos errores se traducen en costos directos para la empresa, tales como la pérdida del producto, el retiro del mercado e incluso podrían generarle litigios legales, ya que podría estar en riesgo la salud del consumidor. Optimización y reducción de costos. Una correcta aplicación de la metodología en la industria alimentaria no solo mejora la calidad y seguridad de los alimentos, sino también contribuye directamente a optimizar
procesos y reducir costos operativos. Veamos. Primero, minimiza desperdicios. Cuando usamos balanzas, dosificadores y caudalímetros bien calibrados, no se sobredosifica ni se subutiliza ingredientes. Esto es clave en productos con componentes caros como aceites, aditivos, proteínas o conservantes. El control energético. Si las mediciones de temperatura o humedad son precisas, se reduce el riesgo de productos mal cocidos, fermentados o contaminados, que normalmente deben desecharse o reprocesarse, generando costos adicionales por el consumo de energía del propio proceso. Optimizar la dosificación. El optimizar la dosificación nos evita excedentes y nos ahorra costos. Cuando los parámetros de medición están estandarizados y bien controlados, los procesos fluyen con menos interrupciones, menos ajustes manuales y menos paradas no planificadas. Un etiquetado incorrecto por mala medición de un peso o un lote contaminado por errores térmicos puede llevar a multas, devoluciones o bloqueos de exportación, lo que podría representar pérdidas económicas considerables y sobre todo mermar la reputación de la empresa. Un claro ejemplo de reducción de costos gracias a la aplicación correcta de metodología en los procesos alimenticios sería la reducción de pérdidas de llenado de botellas en los procesos de producción de líquidos. Sí, una metodología deficiente afecta todas las dimensiones del negocio alimentario, tales como la seguridad alimentaria, ya que los consumidores corren el riesgo si hay una falta de cocción, conservación o dosificación. El rechazo de exportaciones, ya que si un país destino detecta el incumplimiento en normas metrológicas, podría rechazar lotes completos, lo cual repercutiría directamente en la economía de la empresa exportadora. Lo mismo, un mal control metrológico podría repercutir en pérdidas de certificaciones. El no cumplir con alguna ISO o HS o HACCP puede significar la pérdida de licencias y sellos de calidad, lo cual también podría repercutir directamente en sus exportaciones o en su propia comercialización. El daño reputacional y económico, ya que los errores metodológicos cuestan dinero, pero también dañan la imagen directa de la empresa. Es por eso que la metodología no debe verse como un gasto, sino como una inversión estratégica. De lo expuesto, podríamos concluir que la metodología es la columna vertebral silenciosa, pero imprescindible en la industria alimentaria, ya que a través de mediciones precisas se garantiza no solo el cumplimiento normativo, sino también la calidad, eficiencia y sostenibilidad de procesos productivos. De igual modo, los invito a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en esta cadena, desde operarios, supervisores, ingenieros, hasta directores. Todos debemos promover una cultura metrológica sólida. Muchas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda. Olá, meu nome é Tarcis, eu sou gerente técnico de meteorologia da Helicom Brasil e hoje nós estaremos tratando do assunto metrologia no setor da saúde, instrumentos críticos e sua calibração. Esse assunto ganhou um pouco mais de destaque em meados de 1990, após uma pesquisa de Harvard que constatou que 3,7% dos pacientes hospitalizados sofreu alguma condição adversa pela falta de controle metrológico e cuidados com os instrumentos de medição, principalmente os voltados às partes clínicas e biomédicas. E desses 3,7%, 13,6% desses incidentes acabavam em óbito, né? E por conta disso, esse assunto começou a ganhar um pouco mais de importância no mundo, onde hoje esses equipamentos precisam passar por uma série de procedimentos
para que eles possam ser validados e para garantir hoje os resultados de diagnósticos e tratamentos. No entanto, um dos grandes desafios para a área de saúde está relacionado à falta de conhecimento específico na parte de metrologia dos profissionais. Por exemplo, hoje, os grandes cursos técnicos e de graduação não abordam muito as questões metrológicas, né? Ou quando abordam de uma maneira muito superficial, né? Não dando tanta ênfase e importância sobre o assunto. E a gente vai ver ao longo dessa apresentação algumas dessas questões. A gente vai usar alguns termos hoje do VIM, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, onde constam algumas definições. Vai falar de uma maneira bem breve de alguns termos também que constam na 13.485, que é voltados para produtos da área da saúde. Da 17.025, que trata de requisitos de laboratório de calibração, ensaios. E vai falar um pouquinho relacionado também às normas técnicas que existem hoje. A gente não vai entrar em muito detalhe desses itens por conta do tempo e também da regulamentação que hoje acontece, né, segundo os órgãos competentes de cada país. Então, elas podem variar aí um pouquinho. Aqui na introdução, eu coloquei uma frase muito importante, tá? Que é o seguinte: na saúde, um pequeno erro de medição pode significar uma grande consequência clínica. Tá? A gente vai abordar um pouquinho mais esse texto, né, e essa frase ao longo da apresentação. Mas relacionado à área da saúde, só trazendo aqui uma introdução, a metrologia, ela é uma ciência praticamente muitas vezes que não é vista, né? A gente fala que é uma base invisível, mas que ela é essencial na parte clínica, principalmente. Essa apresentação a gente vai buscar destacar aí que medir com precisão e ter resultados confiáveis é extremamente fundamental, tá? Inclusive para as decisões clínicas. E vamos entender os riscos, os regulamentos e os impactos da calibração correta nesse contexto hospitalar, tá bom? A gente vai abordar de uma forma bem simples aí essas questões, que é o quê? A importância das medições em dispositivos médicos, riscos de erros de medição em contextos clínicos, regulamentos aplicáveis à metrologia na saúde, exemplos práticos de falhas e suas consequências, e o papel da rastreabilidade metrológica na saúde. Mas para a gente primeiro contextualizar, a gente precisa ver o quê? O que é a metrologia, né, no contexto da saúde? Na saúde, o que ela funciona, como ela é utilizada? Ela garante que os dispositivos como balanças, termômetros, monitores de pressão, estejam fornecendo dados confiáveis, né? Essas medições, elas são essenciais nos diagnósticos, tratamentos, na manipulação, muitas vezes, de remédios, né? Ou, de uma forma geral, no contexto, né? Para tomada de decisões, elas são essenciais. Todo o processo clínico, geralmente baseado em medições, né? Feitas em pacientes ou em exames clínicos. E a metrologia, como base fundamental de ter a segurança, né, e a confiabilidade desses dados, é essencial em todo o processo. Então, um sistema metrológico confiável vai garantir, vai proteger essas vidas. A gente tem alguns exemplos de instrumentos críticos, tá? Que a gente tem na parte hospitalar, na área da saúde, mas a gente pode citar muitos outros, tá? Eu deixei alguns aí no slide, mas não é difícil a gente verificar que, por exemplo, vamos contextualizar uma cirurgia. Durante uma cirurgia, a gente tem vários equipamentos, né, instrumentos de medição, que monitoram as funções do paciente, por exemplo, a saturação de nível de oxigênio, pressão arterial, temperatura do corpo, nível de batimento cardíaco, né? A gente tem ainda, para obter em exames de análise clínica, a análise clínica, a gente tem a definição e monitoramento de tratamentos, definição ou não de condição de saúde do paciente, quantidade de medicamentos que ele vai ter que tomar, entre outros fatores. Então, a gente tem ali uma série de instrumentos de medição
que vão ser utilizados não só para fazer o diagnóstico, às vezes, de algum problema, alguma doença, como também para tratar aquela enfermidade. Então, a gente tem, além ali, por exemplo, no próprio slide eu coloquei, as balanças clínicas, que são, por exemplo, as balanças neonatais, que são onde pesam as crianças recém-nascidos. Temos termômetros clínicos, onde o pessoal faz a medição de temperatura, tanto do paciente, como também muitas vezes até das condições de armazenamento de medicamentos, né? Temos os audímetros usados em triagens auditivas, os esfigmomanômetros para controlar as pressões arteriais dos pacientes, e todos esses itens são críticos. Qualquer um desses que a gente citar, sem exceção, se tiver uma diferença de peso ou de medição significativa, pode impactar diretamente e trazer consequências adversas para a vida das pessoas, né, do paciente no caso. E a gente vai tratar um pouquinho desses erros que pode acontecer, e citar alguns erros na prática aqui, para vocês conseguirem imaginar, né, e conseguir simular aí a importância que esses processos têm hoje. Toda medição, todo processo de medição, tá, dentro de um ambiente hospitalar, toda área medida, ela vai levar a uma decisão clínica. Tá? Por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, a temperatura está alta, é um determinado medicamento que você vai ter que tomar. Às vezes é a constatação de alguma infecção através desse tipo de resultado. Então, por fim, a gente tem uma série de situações. E todos esses processos de medição vão levar a decisões clínicas. E o que pode acontecer hoje se esse processo estiver com algum erro, principalmente se não for, estiver operando da maneira que deveria? A gente pode ter duas situações, tá? As mais tradicionais. A gente ter uma falsa aceitação ou uma falsa rejeição. Como aceitar? O que seriam esses dois itens? A falsa rejeição seria o caso onde você colocasse que os parâmetros, né, medidos, seja do paciente ou de alguma condição, estejam fora dos especificados. Por exemplo, a temperatura corporal tinha que estar entre 36,5 e 37. E você faz a medição, a temperatura está dando em torno de 38, 39. Sinaliza que o paciente tem febre. Só que se essa diferença que está dando de temperatura for resultante do instrumento, ou seja, o instrumento que está fora e não a pessoa, você tem uma rejeição, ou seja, uma reprovação dos resultados, ou seja, a pessoa está com febre, tá? Mas na verdade ela não está. Então você está colocando um diagnóstico por conta de um erro de medição do instrumento. Isso é uma falsa rejeição, ou seja, eu estou reprovando o resultado, mas que está de acordo, está aceito. Ou seja, a pessoa não está com febre, a temperatura dela está com 36,5, só que o equipamento está com uma diferença de 2 graus. Isso é uma falsa rejeição, tá bom? E uma falsa aceitação é o contrário. Seria, por exemplo, a pessoa está com febre, por exemplo, tá? Exemplificando aqui, está com uma temperatura de 38, 39. No entanto, o instrumento tem uma diferença de temperatura e ele aponta resultados inferiores. Então, o resultado cai como se estivesse com 36,5, 37. Então, você falar que a pessoa não está com febre, mas na verdade ela está. O instrumento está com uma diferença. Isso é uma falsa aceitação. Então, falsa rejeição é quando você tem resultados fora do especificado, ou seja, está reprovando, né, ali o resultado do exame. No entanto, o resultado está dentro do padrão. E uma falsa aceitação é você falar que está aprovado, que está de acordo com os resultados. Então, continuando, né, todos os riscos de uma medição incorreta, todos os erros de medição, de uma forma geral, geram prejuízos, né? Vamos dizer, numa indústria, né, numa empresa, uma manufatura, erro de medição muitas vezes significam riscos ou prejuízos financeiros, com muitas vezes a perca da qualidade, a perda de um cliente, a insatisfação, retrabalhos, né, e custos de uma forma geral para a empresa, o que já é bem ruim, né? No entanto, na área da saúde, isso pode significar uma consequência muito mais grave, porque a gente está falando de vida. Então, pode gerar uma perda, né, de uma ou mais vidas, porque pode gerar a ineficiência de um medicamento, a realização de tratamento que não é necessário, né? Por fim, diversos casos aí
que essa medição incorreta pode gerar, né? Eu coloquei alguns pontos aí, por exemplo, tratamentos inadequados, riscos legais para instituições, né, como processos judiciais, né, por conta de erros médicos, constatações, né, perda da confiança de pacientes, uma vez que pode ter muitas vezes um diagnóstico incorreto, desperdício de recursos públicos quando você muitas vezes tem medicamentos, né, perda de medicamentos por armazenamento incorreto, por conta às vezes de uma câmera, enfim, diagnósticos errados que a gente comentou, falsos positivos ou negativos, risco ao paciente, né, incluindo de óbito. Enfim, existem muitos casos que esses erros podem gerar. E exemplos práticos, tá? A gente pode falar aí de uma balança neonatal. Aqui, por exemplo, vou citar um caso mais aqui no Brasil. Hoje, um erro de uma balança neonatal pode gerar, por exemplo, a internação desnecessária de um recém-nascido. Se ele foi pesado, por exemplo, no equipamento, que está com um erro de pesagem a mais. Aqui no Brasil temos essa prática, não sei se é comum em outros países, tá? Que o neném, né, o recém-nascido, ele é pesado ao nascer, né? E após algumas semanas ele retorna para verificar, monitorar o peso dele como é que tá, se ele está ganhando peso, se ele se adequa à rotina do dia a dia, né? Se ele está amamentando, né? Conforme deveria, por fim. E caso o bebê tenha perdido peso, muitas vezes a criança é internada, né? Para que seja feita análises, alguns exames, né? Para ver se ele tem algum problema de saúde. E eu já peguei exemplos práticos aqui no Brasil, onde aconteceu isso. Uma balança está pesando a mais e causar a internação de algumas crianças desnecessária, de forma desnecessária, porque depois, posteriormente, foi pesado uma balança estava correta, tá? Tivemos problemas também, por exemplo, em termômetros, principalmente durante a época do Covid, tinha muitos equipamentos que foram importados aqui para o Brasil por algumas empresas que não eram homologados. E eu fui até testemunha de um caso onde o segurança, porteiro ali, né, a pessoa que fazia a recepção das pessoas, usava um termômetro e o termômetro estava com uma temperatura mais baixa, estava acusando às vezes 35 graus. Teve casos que eu vi até 34 graus. E claramente estava com um erro de medição. No entanto, a pessoa que estava manuseando não sabia operar direito e ele só barrava as pessoas que estavam com uma temperatura acima de 37, né, por fim. E, na verdade, estava tendo um erro de medição. E o que poderia gerar ele permitia a entrada de uma pessoa que estivesse com febre ou pudesse estar com infecção dentro do ambiente, né? E aí causar uma disseminação do vírus, porque ele não tinha detectado aquela pessoa febril na entrada. Então, era um erro de medição e que podia resultar em uma consequência mais grave, né? Então, dentro do ambiente hospitalar pode acontecer a mesma coisa, né? Temos também esfigmomanômetros, caso, por exemplo, esteja um erro de medição associado. Você pode não detectar uma hipertensão ou uma hipotensão, automaticamente medicar ou deixar de medicar a pessoa, inclusive trazendo riscos à saúde. Por exemplo, se você fizer a medicação inversa, está com a pressão alta e você acusar que é baixa, por fim, tem muitas outras coisas. Temos também audiômetro, onde muitas vezes a pessoa faz esse teste antes de ingressar numa determinada atividade, né? Faz exame clínico antes de ingressar na empresa para operar um determinado equipamento, por fim. Se não for detectado um problema auditivo e a pessoa operar e realmente às vezes ela não ter condição de operar aquele equipamento por um problema de audição, isso pode resultar um problema para ele ou para as pessoas ao seu redor, né? Ou até, por exemplo, se ele tiver problema e não for detectado, um problema, né, você prejudicar a audição dele no futuro, né, a longo prazo, agravar o quadro dessa pessoa, tá? Além disso, nós temos também, né, só exemplificando, câmera conservadora de vacina. Existem medicamentos de alto custo, nós sabemos que custam milhões, né, de reais, e por fim, né, até alguns que não são tão caros. Se tiver um problema na câmera de armazenamento, existem casos de medicamentos que precisam estar na temperatura exata. Abaixo ela perde eficiência e acima também. Imagine se essa câmera está com diferença de temperatura e você não detecta isso e faz a aplicação. Você pode até prejudicar a saúde da pessoa em si, tá?
como você pode também, muitas vezes, aplicar e achar que aquele medicamento foi ineficiente, né? Sendo que, na verdade, ele seria se tivesse sido armazenado da maneira como deveria. Então, você pode ter ali, além da perda de recursos, né, de valores, também o risco de prejudicar a saúde de uma pessoa. Monitoramento de parâmetros, em caso de cirurgia, onde você está monitorando ali frequência cardíaca, saturação. Imagina se você tem um problema no equipamento desse numa hora de uma cirurgia, ou medindo os parâmetros errados. Consequentemente, né, você pode ali ter um óbito em virtude de não estar monitorando algo como deveria. Tá? Então, esses são alguns exemplos práticos. A gente tem muito mais, eu teria muitos outros exemplos aí para citar, inclusive alguns que eu já convivi na prática, já consegui constatar, né? Mas por conta do tempo a gente queria trazer esses principais, né? Alguns que já, como eu disse, já presenciei, né? E outros que, tantos outros que podem acontecer. Tenho certeza aí que você também já, muitas vezes pode ter percebido isso, né? Tivemos inclusive casos onde, para medir a saturação, também trazendo alguns equipamentos que não eram homologados, muita gente adquiriu, muitas vezes não tinha instrução necessária para usar, né? O oxímetro, ou, por exemplo, o medicamento não era calibrado ou verificado antes, e isso resultava muitas vezes na pessoa achar que estava com um problema, né? Trouxe muitas vezes crise de ansiedade para as pessoas que estavam naquele ambiente do Covid, né? Da pandemia. Então, por fim, isso pode trazer uma série de problemas quando não manuseado da forma como deveria. Sobre alguns regulamentos e normas, né, a gente tirou alguns textos, como eu falei no início, né, do VIN, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, que ele define alguns termos que a gente usa hoje na parte da metrologia. Não vou aprofundar muito por conta do tempo nas normas que vou citar, mas para que vocês tenham ciência. Existe hoje a norma 13.485, que fala de produtos relacionados à saúde, tá? São para sistemas de gestão voltado para a área da saúde. E ela menciona nessa norma a exigência de se fazer a calibração ou verificação de equipamentos críticos, tá? Inclusive fazendo análise crítica dos certificados, definindo inclusive uma periodicidade, né, para a calibração deles, e que essa periodicidade tem que ser analisada periodicamente. Então não é só definir a periodicidade de calibração e executar, mas também analisar criticamente se a frequência que estão sendo feitas as calibrações, e se os resultados e tudo mais está sendo adequado para o instrumento. A gente não vai conseguir hoje falar desse assunto, tá? De como definir a periodicidade de calibração desses instrumentos, tá? Existem algumas técnicas estatísticas para isso, e por fim, a gente pode ter uma nova conversa sobre isso no futuro, mas hoje não é o intuito. Temos a 17.025, que fala de alguns requisitos relacionados a laboratórios de calibração e ensaio. Então é importante também, quando a gente estiver fazendo esse tipo, contratar as pessoas que vão fazer a calibração, que a gente se informe sobre a norma, né, quais são as exigências que tem que ter os laudos de calibração, de ensaios, a gente conhecer um pouquinho, ou contratar uma empresa que seja muitas vezes acreditada, para que a gente consiga cumprir com esses requisitos. E também, né, a gente vai citar, por exemplo, aqui no Brasil, existem normas técnicas, assim como na maioria do mundo, relacionadas a esses dispositivos médicos. Aqui no Brasil, quem regula é o Inmetro e a Anvisa, tá? E elas têm as famosas RDCs, que são regulamentos, né? Significa Resolução da Diretoria Colegiada, tá? É uma norma técnica, né, emitida pela Anvisa. Eu não vou entrar em detalhes dessas normas, porque, como eu disse, cada país tem a sua regulamentação e existem diversas RDCs voltadas para cada tipo de instrumento. Então, se a gente fosse falar dela, a gente demoraria um bom tempo aí, só para entrar em detalhe de cada uma. Então, o intuito é procure buscar essas informações relacionadas a essas normas, tá? Que tem ali alguns informativos. Procure saber quais são as exigências dessas normas técnicas, tá? Que você tem que seguir na hora de fazer a calibração e o monitoramento dos seus instrumentos, para que você possa se situar dentro da metrologia legal também, tá? E ter orientações de como seguir.
Dentro dessa norma, né, ela recomenda fazer calibração ou verificação. Então a gente vai falar um pouquinho o que que é cada um desses itens de uma forma bem rápida, tá? E bem simples, por conta do nosso tempo que a gente tem hoje. A calibração hoje, o que que ela é? Ela é uma comparação de um instrumento de medição, tá? Com um determinado padrão, né, sob condições específicas. Toda calibração, tá, ela vai resultar muitas vezes num erro de medição e, acima de tudo, uma incerteza. Tá? Todo equipamento de medição tem um erro de medição e uma incerteza. E o objetivo da calibração é apresentar esse erro, tá? Mostrar para a gente qual que é o erro que o equipamento de medição tem e qual que é a incerteza de medição, tá? A gente não pode olhar apenas para o erro de medição, mas também para as incertezas que aquele instrumento tem em si. Temos os processos também de verificação periódica e metrológica, tá? Que muitas vezes podem ser baseadas em ensaios quantitativos e qualitativos. Essas verificações, em um resumo, elas visam o quê? Comprovar através de uma evidência objetiva de que determinado item está atendendo, continua atendendo, né, a uma especificação. Então, por exemplo, é verificar se entre os processos de calibração, se o meu equipamento continua apto. Para que eu não só consiga perceber ou consiga verificar apenas que o meu equipamento não está adequado, somente quando for calibrar. Às vezes nós temos instrumentos que têm uma periodicidade um pouco mais elevada. Imagine eu esperar uma próxima calibração para mim conseguir constatar que o meu equipamento não estava apto. Quantos resultados insatisfatórios ou quantas medições eu efetuei e que não estavam corretas, tá bom? Não vou poder entrar hoje muito em detalhes de o que é ensaio quantitativo e qualitativo, mas em um resumo, o quantitativo geralmente são métodos estatísticos, numéricos, onde você busca resultados através de evidências objetivas, né? Através de ensaios, estatísticas, usa muito essa parte estatística. E qualitativo é mais com relação a observações, muitas vezes métodos um pouco mais subjetivos, tá? Onde você consegue detectar, às vezes, através de uma observação, de um acompanhamento, de pesquisas, né? Esses são métodos qualitativos. Temos também o processo de qualificação, que é mais abrangente com que a calibração. Muitas vezes na qualificação já está embutido ali a calibração também em conjunto. É onde você faz ali alguns ensaios que vão comprovar que o equipamento está apto para o uso, mas também é funcional, de acordo com as suas especificações e para o uso pretendido. Então você vai avaliar, muitas vezes, a instalação do local, tá? Então a instalação do item, se está adequada. Então você vai verificar, pô, o equipamento, né? A balança, o termômetro, a câmera vai ser utilizada nessas condições. Vai operar durante tanto tempo, né? Então ele vai verificar se as instalações estão adequadas, se a operação e o desempenho do equipamento para o qual ele vai ser projetado também está funcionando de acordo, tá? E muitas vezes até a parte de operação, tá? Se as pessoas que vão utilizar estão treinadas, se elas fazem as verificações de acordo. O processo de qualificação é um pouquinho mais completo e abrangente. Ele vai verificar, por exemplo, se determinado item ele consegue reproduzir o mesmo resultado durante horas de desempenho, manhã, tarde, noite. Então, é um processo que é feito de uma forma geral, tá? Para alguns instrumentos e que é importante a gente conter. Temos também dentro dos processos de controle metrológico a manutenção preventiva, onde a gente tenta, muitas vezes, através de inspeção visual, desmontagem parcial de itens, né? Ou lubrificação, entre outros itens, tá? Prevenir que o equipamento tenha ali uma quebra ou uma parada inesperada, tá? Temos a questões de evitar que o equipamento apresente um problema. Então, antes dele ter uma parada, eu já consigo fazer essa análise. Evitar paradas inesperadas ou uma quebra repentina do equipamento. Imagine isso dentro do ambiente hospitalar. Você tem um equipamento crítico, onde você não pode ter uma parada, por exemplo, durante a operação, né? Vamos dizer até durante aquelas máquinas que monitoram, né? Monitoram multiparâmetros. Você ter ali uma parada daquele equipamento durante uma cirurgia seria um item muito crítico e poderia resultar em consequências graves.
né? Então, por conta disso, você tem uma manutenção preventiva em cima daquele item, principalmente para evitar a quebra daquele equipamento. A gente tem também a questão de ajustes. A gente tem essa parte de o ajuste, muitas vezes a gente confunde ajuste e calibração. A calibração nada mais é do que você informar, né, conseguir levantar quais são os erros e as incertezas de medição, tá? Informar qual que é o estado do equipamento. O ajuste, de uma forma diferente, ele visa corrigir, tá, esses erros. Então, ele vai tentar trazer, né, corrigir essa leitura para tornar compatível os resultados dos padrões com o instrumento. Então, vamos ver o caso mais simples que a gente conhece, uma balança. Então, eu coloquei 10 quilos, ela está dando 9 quilos. Isso foi o processo de calibração que detectou o erro. E aí o ajuste seria o quê? Ajustar o equipamento, a balança, para que na hora que eu colocar 10 quilos, ela mostre o resultado confiável, ali de acordo com o especificado. Sobre manutenção corretiva, o objetivo principal é restaurar, né, o funcionamento de um equipamento que teve uma parada ou um mau funcionamento. Ela já é o ponto mais crítico, onde você realmente teve a quebra de um equipamento, né, ou não está funcionando conforme especificado, você precisa corrigir esse equipamento. Então, muitas vezes é necessário fazer esse tipo de intervenção técnica também. Fazer, às vezes, algumas pequenas manutenções corretivas ou, muitas vezes, até substituir o equipamento, tá? O que a gente muitas vezes percebe em campo é que, às vezes, pequenas manutenções corretivas não são executadas, né? E o pessoal posterga essa manutenção, trazendo muitas vezes consequências mais graves. Às vezes é um simples botão que não está funcionando, mas ainda dá para funcionar desse jeito. É um simples, às vezes, cabo do equipamento que está com mau contato, mas ainda está operacional. Então, se a gente não tem essa intervenção antes, né, a gente pode ter consequências mais graves posteriormente. E por último, dessas intervenções técnicas relacionadas ao controle meteorológico, eu queria falar também do treinamento da equipe, né? Citei o exemplo da época do termômetro que o pessoa responsável pelo controle de entrada e saída operava, né, na época da pandemia, ele não tinha a instrução que a temperatura, por exemplo, normal, né, não sei se não tinha essa instrução ou se apenas estava seguindo algumas etapas e não se atentou ao funcionamento propriamente do equipamento, mas temperaturas baixas que não são normais, né, a menos que a pessoa esteja também com um problema de saúde, estavam sendo constatadas e liberadas. Então, ou seja, a pessoa não tinha o treinamento, né, que deveria. Então, não adianta você ter um equipamento, fazer todas as manutenções preventivas, corretivas, ajustes, qualificação, verificação, se você também não focar, né, e esquecer de treinar a sua equipe. Ela vai ser a pessoa responsável por captar e coletar essas informações. E além do treinamento da equipe, existe a parte de capacitação para avaliação dos resultados. Não é só quem opera o equipamento, mas quem analisa o certificado de calibração, quem define a periodicidade, quem faz o controle do instrumento, também precisa ser treinado, porque se não for, nenhuma das outras intervenções vai ser suficiente. Você vai correr riscos também de erros humanos ou falhas humanas na operação e pode ter erros de medição também associadas ao pessoal. Tá? Então, a gente tem que investir também no treinamento da nossa equipe, para que a gente tenha uma vida útil do equipamento também mais extensa, para que nós tenhamos resultados confiáveis, né? E também as definições corretas de periodicidade, de intervenções, tudo mais. O objetivo dessas intervenções, né, que a gente comentou aí, é qualificar o equipamento. Então, ou seja, não basta fazer as intervenções, mas a gente vai ter que validar esse equipamento. Então, a gente tem a calibração, qualificação. Com base nesses resultados que a gente vai obter, a gente vai fazer o quê? Decidir se o equipamento está aprovado ou reprovado. Mas, tão importante quanto decidir se o equipamento está aprovado ou reprovado, é também decidir quem vai executar essas intervenções técnicas. Se vai ser um organismo acreditado, se vai ser um organismo rastreado, fazer calibrações apenas rastreadas, ou se muitas vezes eu vou desenvolver algumas dessas intervenções internas,
tá? Lembrando de todos os cuidados com confidencialidade e imparcialidade. A gente, muitas vezes, a gente consegue observar em campo que o pessoal tem muita dúvida relacionada, por exemplo, se executa as calibrações com organismos acreditados, rastreados ou internos. Só para a gente entender essa diferença, né, colocar de uma forma bem simples aqui, organismos acreditados são organismos que obtêm o reconhecimento de um órgão competente, ou seja, cada país tem o seu, existem acordos multilaterais aí entre as partes, onde eles reconhecem uns aos outros, né? Mas são assim, são laboratórios de calibração e ensaio que executam todos os procedimentos de acordo com normas e especificações e são avaliados por esses organismos. Então, periodicamente, eles sofrem auditorias, tá? São avaliados e necessitam apresentar resultados confiáveis, tá? Senão eles perdem essa acreditação. É como se fosse um reconhecimento. Aqui no Brasil, por exemplo, é o Inmetro que faz essas atividades. Então, ele fiscaliza esses laboratórios, né? E caso eles não tenham desempenho como deveria, ou apresentem resultados inadequados, obsoletos, eles perdem essa acreditação e esse reconhecimento. Quando você tem um laboratório acreditado, tá? E aí né, nesse slide tem alguns símbolos de laboratórios acreditados, significa que o laboratório obtém o reconhecimento, tá, desse órgão competente e executa as atividades de acordo, tá? Então esse selo presente no certificado, que vai nos documentos, informa que o laboratório é competente e executa as atividades como deveria. Com base nisso, eu não preciso ficar monitorando, por mais que muitas empresas ainda façam isso, eu não preciso ficar comprovando a rastreabilidade, não preciso ficar comprovando padrões, ter o certificado dos padrões dele, métodos de procedimento e nada disso. Porque eu tenho um órgão competente que tem essa especificação, essa especialidade, avaliando eles de uma forma contínua. E se eles não desempenharem as atividades de acordo, eles recebem não conformidades, suspensões, multas e podem perder essa acreditação. Então tem alguém maior que faz essa avaliação, certo? Calibrações rastreadas são laboratórios que executam as calibrações, podem até ser certificados por outras normas de sistema de gestão, mas não especificamente as normas voltadas ao laboratório de calibração, tá? E que utilizam padrões, tá? Geralmente eles têm padrões, pesos padrões, ou materiais de referência, calibrados por laboratórios acreditados, ou seja, ele tem padrões que são confiáveis, tá? No entanto, a sua metodologia não é avaliada. Tá? Ele não tem hoje, por exemplo, nenhum órgão que consiga comprovar que eles executam as atividades realmente de acordo. Tá? Com base nisso, automaticamente eu preciso, como contratante, verificar se os padrões dele estão dentro da validade, se ele tem um método definido, se ele executa as atividades de acordo. Essa parte de inspeção e avaliação acaba sendo minha responsabilidade, tá bom? Então, eu não estou dizendo que um laboratório que faça calibrações rastreadas não seja competente, tá? No entanto, não há ninguém que comprove isso, tá? Enquanto na calibração acreditada, eu tenho um órgão competente, especialista que faz essa avaliação, na rastreada não tem ninguém que monitora, tá? Basicamente essa é a diferença entre as duas. Então, como nós já falamos, né, podemos perceber pelo que nós já conversamos até aqui, a rastreabilidade meteorológica ela é muito importante, né, não só na saúde individual de cada pessoa, mas também como na saúde pública, né. Ela trabalha também nos bastidores dela, promovendo mais segurança e confiabilidade dos resultados e programas desenvolvidos. Aqui coloquei alguns exemplos, por exemplo, as vacinas precisam de temperaturas precisas para conservação. Estudos clínicos exigem equipamentos calibrados para validar os resultados. Programas de triagem populacional dependem de medições padronizadas. Os próprios métodos a gente pode tirar pela pandemia, né, para desenvolver as vacinas e todos os estudos, envolveram diversos equipamentos de medição, instrumentos de medição, que se não estivessem devidamente calibrados, né, não teriam produzido os resultados que produziram. Se fosse usado um equipamento com diferença,
A reprodução desse tipo de medicamento ou vacina seria feita de uma forma equivocada, não trazendo os resultados esperados. Então, a saúde pública, né, a metrologia para a saúde pública é extremamente importante. Tá? Ela garante que o quê? Os resultados de medição estejam feitos e sejam apresentados com coerência, comparabilidade e validez geral. Que essa rastreabilidade garante, por exemplo, o estudo de medição, a padronização de unidades, toda essa parte de criação da metrologia, de processos de medição, se deve à metrologia e essa rastreabilidade metrológica. Então, coloquei uma frase ali no final, a metrologia salva vidas em silêncio. Esse estudo, esse projeto, essa ciência de medição, ela muitas vezes ela não tem a importância que é dada em vários ramos. Ela está presente em praticamente todos os segmentos, mas ninguém dá a importância a qual ela realmente merece, né? Então, ela é uma ciência que atua no silêncio, a gente pode falar, né? É uma ciência invisível, mas que é extremamente importante para a gente conseguir nossos resultados. Tudo é baseado em processos de medição. Ela é tão importante, né, na área da saúde, que ela se tornou uma preocupação mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, não é diferente. A gente tem o Inmetro, né, órgãos Inmetro e Anvisa, que estabelecem requisitos, né, técnicos e metrológicos para esses instrumentos, que devem ser atendidos, né, inclusive para manutenção corretiva, preventiva, aprovação de modelo, homologação. Existem critérios que os instrumentos devem atender, senão eles não podem ser utilizados, né. É importante destacar esses itens aqui. De acordo com cada país, tem o seu órgão competente ali que faz esse tipo de avaliação, mas que se tornou sim uma preocupação mundial, visto a influência que isso tem e que os resultados insatisfatórios podem trazer. Então, só para a gente recapitular, para a gente fechar, tá? Reforçar os pontos chaves, medições confiáveis são vitais na área da saúde. Equipamentos devem ser calibrados ou verificados regularmente, igual diz a norma ISO 13485. E ainda assim, muitas vezes, não só essas etapas, mas uma série daquelas intervenções técnicas, muitas vezes devem ser aplicadas para garantir resultados confiáveis. Normas como a ISO 13485 e regulamentos técnicos devem ser seguidos para alcançar os resultados precisos. Casos reais, que a gente citou aqui, mostram os riscos desses erros. E a rastreabilidade meteorológica garante segurança e confiança na saúde pública efetiva. Gente, a busca da melhoria da qualidade na saúde pública é um caminho extremamente necessário e assim, sem volta. E a metrologia faz parte de todo esse processo, seja ele através da elaboração de novos processos de medição ou através de processos de controle metrológico, né? Ela é extremamente precisa e ela precisa ser levada a sério, né? E se destacar nessa importância. Então, a metrologia ela é silenciosa, mas essencial na área da saúde. Coloquei uma frase aqui, né, que é: cuide do processo de medição como se cuidasse da vida, porque de fato você está cuidando, principalmente quando você está envolvido na área da saúde. Existem muitas outras áreas também que ela é importante, mas na área da saúde eu posso dizer que ela é assim essencial, né? Então, ao aplicar esses conceitos, quando a gente leva isso a sério, né, os conceitos de metrologia e controle metrológico, a gente está protegendo instituições, está protegendo profissionais, mas acima de tudo, a gente está protegendo vidas. A gente agradeço pelo tempo aí, né? Muito obrigado aí por estar passando esse tempo com a gente aí. Deixei meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, tá? A gente está à disposição aí. Um abraço, até mais. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto tenerlos aquí. Mi nombre es Omar Africano y formo parte del equipo técnico del ICRON. Hoy, en una fecha tan importante y especial como lo es el Día Internacional de la Metrología, vamos a adentrarnos en un tema fundamental para la calidad y confiabilidad de nuestras mediciones, la metrología de volumen.
Puede que cuando pensamos en volumen, imaginemos simplemente medir agua con una probeta o llenar un recipiente hasta cierta marca. Pero el mundo de la metrología, medir volumen, va mucho más allá. Implica factores importantes como lo son la precisión, control de variables, trazabilidad, incertidumbre, pero sobre todo una gran responsabilidad, especialmente cuando nuestras mediciones impactan en la industria, la salud, el comercio o el medio ambiente. En este webinar queremos compartir con ustedes algunos aspectos que nos van a permitir optimizar esas mediciones, optimizar el uso de los instrumentos y entregar resultados con altos estándares de calidad. Les invito a participar activamente, a compartir sus dudas y experiencias y sobre todo a tener una actitud crítica y curiosa, porque la metodología, aunque a veces parezca exacta y rígida, está viva, se construye y mejora con cada buena medición. Comencemos. Como lo mencionaba, vamos a hablar sobre algunos aspectos fundamentales en la calibración o medición de volumen, como lo son las buenas prácticas y errores comunes durante los procesos de medición. ¿Por qué estos dos aspectos son tan importantes? Basándonos en los errores comunes, en la detección oportuna de estos errores, vamos a lograr corregirlos de manera adecuada, optimizar recursos y llegar a aplicar esas buenas prácticas de medición que nos van a permitir entregar resultados veraces. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a determinar, aprendamos a detectar esos errores comunes en las mediciones para fortalecernos, robustecer nuestros métodos de medición y obtener resultados de calidad. La metodología de volumen, como ya todos conocemos, básicamente se enfoca en la medición de la capacidad o el espacio ocupado por un cuerpo, ¿sí? Básicamente lo que hacemos en las mediciones de volumen es determinar la cantidad de volumen que un recipiente puede contener o puede entregar. Esos son los dos aspectos fundamentales. ¿Cuánto puede contener o cuánto puede entregar un recipiente volumétrico, un instrumento de medición? ¿Listo? Recordemos que aunque normalmente las mediciones de volumen, las calibraciones de volumen, se realizan con agua de un grado de calidad muy alto, los fluidos que se utilizan para estos métodos de medición pueden ser también sólidos o gases. Vamos a tener algunos documentos de referencia en los que ustedes van a poder encontrar bastante información y muchas recomendaciones en torno a estas buenas prácticas de medición, tales como lo son la ISO 4787, la ISO 8655, ISO TR 20461 y Euramet CG19. Adicional a esto, existen algunos otros métodos de medición, como lo puede ser la guía del CENAN o las guías que nos presenta el CEM. Entonces, es importante que independientemente cuál sea el documento de referencia, apliquemos adecuadamente estos consejos y apliquemos adecuadamente esos aspectos que nos permitan a nosotros optimizar los recursos, optimizar las mediciones y sobre todo entregar resultados fiables a nuestros usuarios. No podemos hablar de calibración sin antes mencionar los aspectos de por qué es tan importante calibrar los instrumentos volumétricos. Y aquí hago una pequeña aclaración y estos conceptos, aunque en este momento estamos hablando implícitamente de instrumentos volumétricos, aplican a nivel general de la industria, para todos los instrumentos de medición, en todas las mediciones que existen, ¿correcto? Entonces, la importancia de calibrar instrumentos de medición básicamente abarca toda la parte de la metrología. Como primer aspecto encontramos el tema de asegurar la precisión y la exactitud en las mediciones. Utilizar en nuestras mediciones instrumentos calibrados nos permite a nosotros asegurar la precisión y la exactitud de nuestros resultados. Otro aspecto fundamental es que nos permite mejorar y garantizar la calidad de los resultados. Cuando yo calibro, cuando yo utilizo en mis métodos de medición instrumentos calibrados, estoy garantizando que los resultados que le estoy entregando,
a mi cliente final que le estoy entregando a mi proceso son los adecuados, son resultados veraces, con calidad y bien hechos. Además, nos permite cumplir normativas como lo son las buenas prácticas de laboratorio, las normas ISO, los documentos emitidos por Institutos Nacionales de Metrología de los diferentes países. Entonces, nos va a permitir cubrir un amplio campo de normativas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Aseguramiento de la trazabilidad y reducción de riesgos. En el momento en que yo aseguro la trazabilidad metrológica, estoy asegurando que en el tiempo, ¿sí?, garantizo que mis mediciones se están realizando con calidad, que se están realizando de una manera adecuada, de una manera metódica, que me permite a mí replicar estas mediciones en el tiempo y mantener unos estándares de calidad altos para la industria. Reducir costos, tomas de decisiones. Estos dos aspectos vienen muy de la mano, porque cuando yo analizo los resultados de una medición, cuando yo realmente interiorizo los resultados de una calibración, cuando miro los errores, la incertidumbre de mi certificado de calibración y aplico las correcciones pertinentes, puedo tomar decisiones, ¿sí? Puedo tomar decisiones y optimizar recursos, que es parte fundamental de la industria. No solamente es medir por medir, no es tomar mediciones por tomar mediciones, sino es tener resultados, obtener resultados de la mejor manera, analizar estos resultados y en base a estos resultados tomar decisiones. Y esas decisiones nos permiten a nosotros optimizar recursos y nos permiten a nosotros asegurar una trazabilidad a lo largo del tiempo que nos permita garantizar que los procesos de medición que tenemos en las diferentes industrias se pueden mantener en el tiempo y son autosustentables. ¿Correcto? Cuando hablamos de métodos de calibración para la magnitud de volumen puntualmente, para el volumen, hablamos de dos métodos conocidos, ¿sí? Los más importantes, método gravimétrico y método volumétrico. Como todos ya saben, el método gravimétrico está basado en el uso de un instrumento para pesar de funcionamiento en automático o una balanza. El método volumétrico es más una comparación directa entre dos instrumentos de características conocidas comparados entre sí. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, para el método de calibración gravimétrico es importante tener estos aspectos presentes. Pues básicamente es un método que está basado en el peso del agua dispensada versus la contenida en el recipiente. Tenemos que pues el volumen es igual a la masa sobre la densidad y vemos aquí un factor muy importante, es corregida por la temperatura, y estamos hablando de la densidad. Más adelante vamos a tocar un poco este aspecto de la temperatura, pero sí quiero mencionarles que la temperatura es uno de los factores más importantes e influyentes al momento de medir volumen, porque puntualmente afecta la densidad del fluido. Si afecta la densidad del fluido, afecta la medición. Entonces, es un factor supremamente importante. ¿Qué nos ofrece el método de calibración gravimétrico? Alta precisión, buena trazabilidad y es un método de medición que es fácil de implementar, ¿sí? Tengo que seguir, obviamente, algunas directrices contenidas en las diferentes normativas, pero es un método de calibración muy confiable, ¿sí? Nos ofrece alta exactitud, nos ofrece alta precisión y eso nos va a permitir entregar resultados mucho más óptimos. Por otra parte, tenemos el método de calibración volumétrico. Como ya lo mencionábamos, es una comparación con otro instrumento calibrado. Es una comparación directa entre un instrumento que ya tengo calibrado, del cual ya tengo una referencia, y el instrumento que voy a evaluar, ¿sí? Como es una comparación directa, ¿sí? Voy a tener una menor precisión. Obviamente, al ser una comparación que no necesito tantos accesorios, que no necesito tantos componentes, tantos instrumentos de medición, pues me va a permitir optimizar tiempos. ¿Por qué? Pues porque es un método rápido y sencillo de utilizar. Sin embargo, debido a esto, vamos a obtener una menor precisión con respecto al método gravimétrico.
Normalmente, este método de calibración volumétrico se implementa mucho cuando nosotros queremos hacer un control metrológico sobre nuestros instrumentos de medición o sobre el material volumétrico que tenemos en nuestro laboratorio. Por eso vemos acá en la diapositiva que nos menciona que es útil para verificaciones rutinarias. ¿Por qué? Porque me permite hacer una comparación muy rápida, ¿sí? No tan precisa, no tan exacta, pero una comparación que me va a permitir a mí comprobar o demostrar, aportar evidencia objetiva de que mi instrumento sigue entre parámetros, de que razonablemente está conservando esos parámetros de calibración que me entregaron en el certificado, ¿correcto? Es un método que debido a su forma de uso, a su forma de implementarse, es más susceptible a errores. ¿Por qué? Porque como estamos haciendo una comparación directa, pues básicamente influye mucho, ¿sí?, la percepción del operario. Entonces ya sabemos que entre más intervenga el factor humano, más susceptibilidad a errores vamos a tener. Entonces, estos son los dos métodos de calibración que tenemos o que vamos a mostrar el día de hoy para la calibración de volumen. Entramos ya en una parte que es supremamente importante que tengamos presente. Como lo comentábamos al inicio del webinar, es importante que nosotros aprendamos que errar o fallar no es malo. Lo malo es no fallar a tiempo. Entre más rápido nosotros fallemos, entre más rápido nos demos cuenta de que estamos cometiendo errores, más rápido vamos a poder reaccionar a ellos, más rápido vamos a poder implementar acciones o implementar mecanismos que nos permitan optimizar esos errores, mitigarlos o reducirlos al máximo y seguir midiendo y seguir entregando resultados de calidad, ¿sí? Entonces, no nos dé miedo fallar, no nos dé miedo cometer errores al momento de medir. Las mediciones, los errores humanos, los errores por diversos factores están implícitos en la medición. Entonces, no debe ser algo que nos genere miedo, sino por el contrario, es una oportunidad de mejora y una oportunidad de optimizar nuestros procedimientos de calibración. Puntualmente queremos traerles a ustedes en los instrumentos de medición más usados en la industria, cuáles son esos errores más frecuentes que cometemos al momento de medir. Por ejemplo, para las pipetas, uno de los errores más frecuentes que vemos nosotros en el día a día en la industria es no calibrar periódicamente. Recordemos que por buenas prácticas nosotros deberíamos tener todos nuestros instrumentos de medición contemplados en un plan de aseguramiento metrológico que me permita a mí asegurar la trazabilidad y asegurar el control sobre esas mediciones que estoy efectuando con los instrumentos. Entonces, aunque parezca difícil de creer, muchas veces encontramos en la industria clientes que no tienen una frecuencia determinada para las calibraciones. Entonces, esto es un error muy común de cometer y queremos justamente llegar a ustedes con este material para que entendamos que es primordial tener todos nuestros instrumentos dentro de un control que nos permita asegurar que la calibración, que el mantenimiento, que las comprobaciones intermedias se realizan de una manera que me permiten asegurar a mí la calidad del resultado final. Otro error frecuente en el uso de pipetas es el uso de puntas incompatibles. Esto es algo que se repite con mucha facilidad. Infortunadamente, en el mercado vemos que hay puntas que son estándar, entonces es más fácil comprar, no sé, un set de 100, 500, 1000 puntas que me pueden servir para 30 pipetas que comprar las específicas para cada modelo. Pero entendamos que es muy importante usar las puntas adecuadas porque el fabricante ya se tomó esa tarea, ¿sí?, de diseñar y desarrollar unos accesorios, unas puntas, unos mecanismos que optimizan la medición, que optimizan el uso de esa pipeta, ¿sí? Esas puntas especiales para esa pipeta que tengo en mi laboratorio me va a permitir a mí sacarle el jugo completo a esa pipeta, utilizarla de la mejor manera, obtener resultados fiables, obtener resultados precisos y entregar
resultados de calidad. Entonces es importantísimo que usemos las puntas adecuadas para cada una de las pipetas. Pipetear desde ángulos incorrectos o demasiado rápido. Esto es un error que también se repite muchísimo y debemos cuidarnos mucho de ello. Como metrólogos, tenemos que siempre buscar la comodidad. ¿Por qué? Porque una persona que está cómoda en el momento de la medición es una persona que está haciendo un proceso de calibración adecuado. Si yo veo una persona, y miren que pasa muchísimo, en los laboratorios llega uno y esos pobres muchachos allá doblándose la espalda con la pipeta así, tratando de mirarla, a ver si entra, no, completa, a ver si dispensa. Entonces, todas estas cosas generan que afectemos los resultados de medición. Entonces, importantísimo, siempre buscar comodidad al momento de medir y sobre todo en el volumen que es tan influyente, ¿sí? La intervención de la parte del operario. Entonces, pilas con este tema, es algo que se repite mucho, es algo muy común de ver en los laboratorios y que tenemos que corregir con prontitud para optimizar el proceso. No presionar correctamente el botón o el émbolo de accionamiento. Como ustedes saben, las pipetas tienen un desplazamiento, tienen 2 pasos o 3 pasos diferentes que debo seguir para succionar adecuadamente, para aspirar adecuadamente y para dispensar de manera adecuada. Entonces, es importante que garanticemos que tenemos una destreza adecuada al momento de medir. Es muy importante que previo a hacer esa medición que vamos a registrar en nuestros resultados, ¿sí? Hagamos un ejercicio previo a esa medición, revisemos, miremos las puntas, optimicemos, nos preparemos y estemos listos para ofrecer resultados y para hacer unas mediciones adecuadas. En las buretas, de las fallas o los errores más frecuentes que encontramos nosotros en la industria es fugas en las llaves, ¿sí? En la llave de la bureta. Estas fugas en la llave de la bureta normalmente o en casi todos los casos se presenta porque no hacemos mantenimientos a tiempo. Entonces pilas también con no hacer los mantenimientos a tiempo. Un equipo que está obstruido, que está todo el día trabajando, que está en 3 turnos, 2 turnos al día, sufre un desgaste importante y es vital que nosotros garanticemos que ese equipo vuelve a estar óptimo para medir mediante un seguimiento y ese seguimiento es el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo si es el caso, las comprobaciones intermedias, la calibración, etcétera. ¿Listo? Lectura incorrecta del menisco. Vuelve y juega. La interacción humana en la medición de volumen es vital. Entonces, vemos muchas veces que llega uno al laboratorio y está un muchacho de 1,80 allá agachado así en el mesón mirando cómo medir el menisco, cómo ver en qué lineacita está para tomar el dato. Entonces, hay que optimizar estas cosas, estos mecanismos, hay que optimizar el laboratorio para que al operario que está utilizando el equipo, el operario que va a realizar la medición, esté cómodo y tenga a su disposición los elementos necesarios que le permitan hacer un buen uso de los instrumentos. ¿Listo? Otro aspecto importante que vemos mucho es las gotas adheridas en los instrumentos. Ustedes saben que, como lo hablamos al principio, estamos evaluando la capacidad de un instrumento de contener o de entregar un fluido, pues esas goticas van a empezar a afectar de a poco, de a poco, de a poco. Entre más exactitud yo necesite, más me van a afectar esas gotas que no estoy eliminando al momento de medir. Y por último, para la parte de las buretas, vemos como algo reiterativo el uso de buretas de tamaño inapropiado para el volumen a medir. Aquí quiero hacer un paréntesis pequeño y recordarles que siempre debemos tener presentes, independientemente de la magnitud que deseemos medir, los instrumentos de medición deben adaptarse a nuestros procesos y no al contrario, no los procesos adaptarse a los instrumentos. Entonces, es por eso importante que tengamos sumo cuidado al momento de seleccionar los instrumentos que vamos a usar en un proceso de calibración o de medición. ¿Listo? Probetas y dispensadores.
Volvemos a tener la parte de la lectura del menisco. ¿Por qué? Nuevamente, el operario a veces o en la mayoría de casos no tiene un área adecuada para poder hacer las mediciones. Esto entorpece y disminuye la calidad de las mediciones al momento de realizarlas bajo esas condiciones. Uso de recipientes sucios o contaminados, pilas. Esto parece que fuera mentira, pero realmente es muy común encontrar en la industria, en los laboratorios, que llegamos a realizar las mediciones, llegamos a realizar una calibración y están utilizando los equipos sumamente contaminados, sumamente sucios. En la gran mayoría de instrumentos, a veces ya ni siquiera se nota el aforado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente que el uso de instrumentos que no son óptimos para medir, más allá de nosotros ahorrar en la compra de un instrumento, tenemos que ver es cuánto me voy a ahorrar si compro un instrumento que realmente se adapte y se ajuste a mis necesidades y a las necesidades de mi cliente. Entonces miren que muchas veces no compramos una probeta, un dispensador, una pipeta por el costo, pero seguimos midiendo y estamos perdiendo cada vez que hacemos mediciones porque los resultados no son óptimos, ¿sí? Entonces podemos estar perdiendo producto, podemos por el contrario estar robando a nuestro cliente, ¿sí? Porque no le estamos entregando lo que le decimos que le estamos entregando. Entonces miren que tener instrumentos adecuados para las mediciones es algo fundamental para una buena práctica de medición. Justamente, ya pasando en torno a toda la medición como tal, a todos los instrumentos de medición, queremos resaltar algunos factores que afectan directamente las mediciones. El primero de ellos, como ya lo veíamos al principio, es la temperatura. La temperatura es un factor que nosotros debemos garantizar al momento de medir volumen, que controlamos, que monitoreamos, ¿sí? Que hacemos una caracterización del entorno en donde estoy midiendo y sé cuál es el comportamiento de este factor tan importante y tan influyente que me permita a mí tomar acciones cuando se necesita o que me permita a mí determinar cuándo son los mejores periodos para medir, cuáles son las mejores horas del día para medir, para tomar mediciones. ¿Listo? La densidad de líquido, importantísima. La densidad del fluido que voy a utilizar en la medición es importante por todos los aspectos que estábamos mencionando anteriormente. El lavado es diferente conforme a la densidad de líquido que estoy usando. La estabilización, la velocidad del pipeteo, la velocidad al momento de aspirar, bien sea en la pipeta o bien sea en el dispensador, ¿sí? El recorrido de ese émbolo del dispensador no va a ser el mismo si la viscosidad o la densidad del fluido es más gruesa, es mayor a la de, por ejemplo, el agua. ¿Sí? Entonces es importante que tengamos presentes estos aspectos al momento de medir. Condiciones ambientales, importantísimo en todas las mediciones meteorológicas que desarrollamos. La presión atmosférica, la humedad, la temperatura, son factores que influyen directamente en las mediciones y que es importante que nosotros como metrólogos, como usuarios de la metrología, como usuarios de los instrumentos de medición, aprendamos a manejar y controlar adecuadamente. La limpieza de los instrumentos, indiscutiblemente es algo muy importante porque debemos garantizar que no estamos haciendo mediciones inadecuadas, que no estamos contaminando un producto con el otro, ¿sí? Que estamos entregando un valor agregado, ¿sí? De que estamos garantizando que la inocuidad de nuestros instrumentos, que la inocuidad de nuestras muestras, que la inocuidad de nuestros productos es la mejor en todo momento. Un factor importantísimo, vital, la evaporación. Ustedes saben que dependiendo del tipo de fluido, eh, va a tener unas características físicas y químicas diferentes. Y qué tan volátil o qué tan volátil sea ese fluido va a influir directamente en los resultados de medición. No es lo mismo tomar mediciones en una pipeta de agua destilada que tomar mediciones de alcohol, porque sabemos que el alcohol tiene una volatilidad muy superior a la del agua. Entonces, estos son factores
que debemos de optimizar y de garantizar que controlamos. ¿Cómo lo hacemos? Los fabricantes diseñan diferentes accesorios, trampas de evaporación, reloj de arena, ¿sí? Diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros optimizar este tipo de influencias al momento de medir. ¿Listo? Entonces, importante tenerlas presentes. Listo. Nuevamente, hablamos de la temperatura. Como ya lo mencionábamos, afecta la densidad del líquido y la expansión del material. Entonces, como ya sabemos, todos los materiales tienen un coeficiente de expansión térmica que afecta en la medición y que tenemos que tener presente al momento de medir y de presentar los resultados de la medición. La densidad del líquido, como ya lo acabamos de mencionar también, varía los resultados, varía la forma de medir, varía la implementación del método. Entonces es importante tener y optimizar estos factores para garantizar unas buenas prácticas de medición. La evaporación, acabamos de mencionarlo también, es importantísimo que tengamos presente esa volatilidad que tienen los líquidos que estamos usando al momento de medir o de calibrar, ¿sí? Usemos las trampas de evaporación, usemos esos mecanismos que nos entregan los fabricantes para minimizar y mitigar estas afectaciones que pueden tener nuestros resultados. La técnica del operador, importantísimo. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en unas diapositivas. La técnica es supremamente importante, que el personal esté capacitado, que el personal sepa manipular el instrumento, que el personal sepa identificar esos factores que pueden alterar una medición. Es vital. Esto es un pilar fundamental al momento de medir, no solamente en el volumen, sino en todas las otras magnitudes, en todos los aspectos de la metodología. Es vital que el operador sepa el porqué y el para qué de las cosas. Todo esto nos permite a nosotros entregarles a ustedes de una manera más condensada cuáles son los aspectos que consideramos más fundamentales que nos van a permitir a nosotros, en caso de emplearlos adecuadamente, obtener buenas prácticas de medición, buenas prácticas de calibración. Entonces, la primera, usar instrumentos limpios adecuados. Ya lo vimos. Los instrumentos se tienen que adaptar a nuestros procesos y no los procesos a los instrumentos. Entonces, es vital saber seleccionar los instrumentos, ¿sí? Conforme al alcance, conforme a la exactitud que requiere mi proceso de medición, voy a adquirir los instrumentos. Controlar y registrar las condiciones ambientales, hombre, importantísimo, porque tenemos que garantizar que en el momento de estar calibrando, en el momento de estar midiendo, pues que esas condiciones ambientales se mantienen y me van a permitir a mí obtener unos resultados adecuados conforme a lo que estoy realizando. Realizar múltiples repeticiones. Esto es algo en lo que jugamos mucho en la metodología, pues el tema donde se asocia ya la parte estadística, que sabemos que no es lo mismo tomar 3 mediciones, sacar el promedio de 3 mediciones para representar un resultado, no es lo mismo que hacer un promedio de 10 mediciones, ¿sí? Bien hechas, 10 mediciones adecuadas, sacar el promedio y razonablemente asociar ese promedio al valor real de lo que estoy midiendo, ¿sí? Entonces, entre más mediciones yo haga, más seguridad voy a tener de que estoy muy cerca del valor objetivo. Lee siempre al nivel del menisco, por favor, tengamos presente que siempre es importante la posición, ¿sí? La técnica es vital, en el volumen la técnica es un pilar fundamental, entonces hay que hacerlo de manera adecuada. Capacitar al personal técnico, lo tenemos resaltado acá porque es lo más importante. El recurso humano es el recurso más valioso de una compañía, de un laboratorio. Entonces, así como invertimos en equipos, así como invertimos en materia prima, así como invertimos en infraestructura, hay que invertir en el personal. Es el recurso más valioso que tenemos y el que
tenemos que cuidar con mayor fuerza. Documentar y mantener actualizada la trazabilidad de los instrumentos y de las mediciones. Ya sabemos lo que es el tema del aseguramiento de la trazabilidad. Ojo, pilas, hay un pequeño paréntesis. La trazabilidad no es de los equipos, la trazabilidad es de los resultados de medición. ¿Listo? Manipular adecuadamente los instrumentos, muy asociado a a la capacitación del personal. Si capacito al personal, me aseguro de que mis instrumentos no van a sufrir daños, de que no voy a tener que comprar pipetas cada mes, cada 2 meses, porque mis usuarios, porque mis operarios saben utilizar los equipos, saben medirlos, saben cuidarlos, saben protegerlos y me garantizan a mí que en el tiempo no van a sufrir afectaciones. Y por último, utilizar líquidos adecuados para la calibración. Utilicemos los elementos, los implementos, los accesorios y todos los recursos que nos permitan a nosotros entregar resultados confiables. Eh, Hemos llegado al final de este pequeño webinario. Espero que estos temas realmente podamos apropiarlos y hacerlos parte de nuestros métodos de calibración, hacerlos parte de nuestros procesos de medición. Les aseguro que implementando todos estos aspectos que vimos en este corto tiempo, vamos a optimizar nuestras mediciones, vamos a aumentar la calidad de nuestros procesos, vamos a optimizar tiempos, vamos a optimizar recursos y sobre todo vamos a garantizar que las mediciones que estamos realizando las estamos haciendo bien, que son resultados veraces, ¿sí? Y que van a aportar positivamente a la industria. Muchísimas gracias. No olvides calibrar tus equipos en un laboratorio acreditado. Así obtendrás mejores resultados y cero problemas en tus auditorías. ¿Necesitas asesoría? Comunícate conmigo. Buen día, estimados. Bienvenidos a este webinar dictado por la compañía Elicron. Me presento, mi nombre es Wimper Paladines, coordinador técnico de metrología del área de calibraciones de Elicron Ecuador. El tema que vamos a tratar en este momento es sobre la verificación intermedia de instrumentos de medición en industria, ya que este es un tema que muchos clientes están al margen de cuándo, cómo tengo que hacer la verificación de mis equipos que me afecten en el proceso. ¿Ok? Entonces, tenemos una verificación intermedia, ¿qué es y cuál es el objetivo de la misma? Bueno, en este caso, la verificación intermedia es una comprobación que se hace a los equipos para un control periódico practicado de un instrumento de medición entre calibraciones, que quiere decir que yo dentro de ese periodo que tengo de calibraciones voy a ver qué tanto se ha afectado a través del tiempo esto acá. Por eso que se recomienda de cierta forma que se lo haga intermedio en el transcurso de calibración. Un ejemplo. Si yo calibro mi equipo en todos los meses de diciembre, pues lo haría en la mitad de su intervención, aproximadamente en junio, para hacer qué tanto desgaste ha tenido en esto de acá. Hay otro tipo de verificaciones, como se puede hacer a lo que son instrumentos de pesaje, en el cual el instrumento de pesaje, pues vemos que en muchas ocasiones se hace de manera diaria y está bien, porque cada quien establece cuál es la periodicidad en el tiempo que se quiere hacer este tipo de medición. ¿Ok? Y el objetivo en este caso, de hacer una verificación intermedia, es de verificar que el equipo sigue funcionando de manera correcta y proporcionar lo que son resultados válidos durante toda esta medición, o durante todo este lapso de tiempo que va a tocar mi calibración y mi verificación. ¿Ok? Asegurando así que la validez de los resultados del equipo de medición no tenga desviaciones relativamente altas o fallos que afecten a la validez del resultado. ¿Ok? Entonces, este sería mi objetivo durante una verificación. Pero siempre se está preguntando cuándo hay que hacerla, cómo tengo que hacerla.
Pues en verdad, cuando hay que hacerla, uno lo indica y como dice el apartado de la norma ISO 17025, el apartado 6410 menciona cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en el desempeño del equipo. Estas comprobaciones se deben llevar acuerdo a un procedimiento. Entonces, aquí la norma es muy clara porque no nos indica cómo la debo hacer y cada cuánto. Aquí nos indica nada más cuándo sean necesarias. Entonces, aquí es donde muchos clientes nos preguntan, pero ¿cuándo es necesario hacer este tipo de verificación? Entonces, siempre se va a ver es cuando afecte a la validez del resultado. No tiene mucho sentido verificar un equipo en el cual yo lo uso en un proceso inicial y no tiene mucha afectación en mi resultado final. A diferencia que lo tengo en algo que hago un control de calidad estricto, ahí sí vale. Pero en este caso, aquí lo que vemos es que en esta ficha de equipo, en este caso de nosotros como Helicron, tenemos unas operaciones de control que le llamamos, donde están tres actividades: la calibración, el mantenimiento y la comprobación intermedia, que le llamamos acá así de esa forma, que es la verificación intermedia. Entonces nos indica que la debemos hacer de manera anual en ambos casos, ¿no? La calibración la hacemos, imaginémonos, en diciembre, el mantenimiento antes de la calibración, que sigue siendo en diciembre, y la comprobación intermedia la hacemos 6 meses después que se hace lo que es la calibración, es decir, en junio. La siguiente verificación sigue siendo anual en junio del siguiente año. Entonces no hay que confundir eso ahí porque quizás vayan a interpretar que lo hago de manera anual, están las tres actividades pegadas cuando no es de esa forma. Pero como lo mencionaba antes, aquí la norma nos indica cuando sea necesaria. No hay un cronograma establecido por norma, a menos que yo como empresa ya haya definido este intervalo, pues yo sí lo puedo considerar. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se cumple este intervalo de medición, que por lo general lo ponemos de manera anual, y no se ha respetado de esta forma? Ahí es cuando sí hay una no conformidad, pero a nuestro procedimiento interno, o a nuestra, en este caso, nuestra matriz, porque si yo como laboratorio ya establecí que se haga, imaginemos, cada junio y yo lo termino haciendo en agosto, pues ahí hay un incumplimiento a mí mismo, porque la norma no me dice exactamente qué día yo lo debo realizar o qué fecha o cómo lo debo realizar. La norma es muy abierta en esa parte, a menos que un proceso, qué sé yo, imaginémonos empresas que son azucareras, lo hacen cuando no están usando tanto sus equipos, en este caso en zafra, antes de zafra, en plantas, imaginémonos de producción, cuando ya hay un mantenimiento que ya ha sido, en este caso, planificado. Entendemos que muchas veces van a salir casos esporádicos donde se nos dañó un equipo, pero eso es lo que yo trato de evitar, hacer este tipo de comprobaciones o verificaciones intermedias. Asegurarme que el equipo esté todo el rato de manera operativa y que cumpla a su vez con me dé los resultados que yo estoy requiriendo en todas las mediciones y no se afecte en ningún momento la validez del resultado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una controversia bastante grande, ya que en muchos laboratorios nos suelen decir, pero tú solo has venido a verificar cuando hacemos algún tipo de medición. Me dice, tú solo vienes a verificar y no vienes a hacer ningún tipo de calibración, ya que hay muchas veces hay ese mal concepto que calibrar es que un equipo me quede en óptimas condiciones. Y entendemos que no es de esa forma, ya que una verificación es el cumplimiento de un requisito y yo tengo que darle un uso previsto, en donde en una calibración tengo la comparación de un patrón versus un equipo, en la verificación también, pero aquí en una calibración es obligatorio que se tenga, se declara una incertidumbre de medición. No puedo yo considerar calibración o tener un certificado de calibración que no tenga incertidumbre. Simplemente no es válido porque la norma lo menciona en su apartado 7.8 que se debe declarar incertidumbre para que se cumpla con todo lo que dice la norma. Ahí el orden en donde esté la incertidumbre pues es indiferente. Sin embargo,
En este caso, sí es obligatorio declarar una incertidumbre de calibración al momento que se hace este tipo de servicio. Y en el mismo BIM, Vocabulario Internacional de Metrología, indica que no se debe confundir la calibración con verificación y asimismo que la verificación no se debe confundir con calibración. También que no es lo mismo calibración y ajuste, como lo vamos a ver acá, que el ajuste de medida es la modificación del valor provisto de un instrumento de medición para corregir un valor respecto a un valor de referencia. ¿Qué quiere decir esto de acá? Aquí sí yo trato de que mi equipo llegue a la exactitud que yo deseo. Es decir, si tengo una balanza, la cual yo tengo una masa de 1000 gramos, yo la coloco y me da 950 gramos, entonces yo busco acciones para que el equipo me esté marcando de manera correcta. O sea, trato el ajuste de medida y muchos clientes malinterpretan que esta es una opción obligatoria al momento que se hace este tipo de servicio. Sin embargo, no es ninguna obligación del laboratorio hacer este tipo de ajuste. Cabe recalcar que en muchos equipos se pueden ajustar, pero asimismo hay otros que no y balanzas también son un poco complicadas en algunos casos poderlas ajustar. Sin embargo, siempre se trata de hacer esta operación previa, ¿ok? Esta operación siempre se hace previo a la calibración, hacer el ajuste de medida para que el equipo me marque lo más exacto posible al valor convencionalmente verdadero, ¿sí? Eh, Ahora tenemos unos ejemplos que vamos a hablar sobre verificaciones intermedias. En este caso estamos mostrando unos ejemplos de certificados de verificación intermedia de un termómetro digital y para el otro caso, a mi derecha, pues vamos a ver uno de un manómetro. Entonces vamos a ver acá que vamos a ir al certificado y vamos a notar que en este caso se puede ver la información cómo es cliente. Obviamente esto es algo que nosotros como el ICROM hemos adaptado. No hay una estructura que ya se mantenga fija en donde diga que debe ser así tal cual. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los datos del cliente, que somos nosotros, el objeto o el ítem, que es un escáner de temperatura de precisión. Tenemos el marca, modelo, serie, código, los patrones que se usaron para hacer esta verificación intermedia, los patrones de referencia, las condiciones ambientales a las que se estaban trabajando y los puntos de medición a los que se hicieron la verificación. Tratamos siempre, en este caso, en una verificación intermedia, que se tenga un error máximo permitido, ¿ok? Porque en la verificación intermedia lo que se trata de cumplir es con un requisito especificado. En este caso, el requisito especificado es un error máximo permitido, ¿ok? Entonces aquí, para este equipo, se tiene en cuenta que el error máximo permitido en todo su rango es 0, bueno, en este caso en 2 puntos es 0,3 y para la otro es 0,9. Se tiene una diferencia, en este caso de 0, 0, 0,2 y se da el cumplimiento del mismo, ya que se compara aquí únicamente que el error de medición sea inferior que el error máximo permitido. ¿Ok? Y de esta forma se da el cumplimiento al equipo. ¿Ok? En este caso se ve que es para un termómetro digital. ¿Ok? Y aquí se tienen unas observaciones en donde tenemos el 2 para el error máximo permitido, información tomada de especificaciones del ítem bajo prueba, proporcionada por el fabricante. ¿Ok? Aquí se cumple con ciertas explicaciones, se podría decir. Y tenemos la fecha en que se realiza la verificación, cuando caduca la misma y también la persona que hace dicho servicio y la persona que autoriza. Esto nos hemos alineado, nosotros como el ICRON, lo menciono, nos hemos alineado un poco a lo que está
los requisitos que son para informes de resultados. Como lo indicaba previamente, no hay algo estricto que diga que se deba hacer de esta manera, que debe tener la persona que autoriza, que obviamente en lo que es informes de resultados sí los indica, pero en este caso no, porque no hay una forma dentro de la norma 17.025 en donde me indique que se deba hacer de esa modalidad, que es lo mínimo que deba tener. ¿Ok? Eso es lo que no se tiene. Vamos a ver en este caso para manómetros. Pues tenemos asimismo el cliente, el objeto, manómetro digital, marca, modelo, serie, código, equipamiento que se usó para el mismo, condiciones ambientales y los puntos que se hicieron para tener este resultado, si es un cumple o no cumple, se tiene un error máximo permitido y asimismo las observaciones. ¿Ok? Como lo mencionaba, esto es algo que ya está escrito o designado por el ICRON nosotros. La norma mismo le indica que es cuando sea necesario y no hay una estructura. ¿Ok? Nosotros tenemos, también lo menciona la norma, que se debe llevar acorde a un procedimiento. Nosotros como el ICRON, pues sí mantenemos un procedimiento interno, le llamamos instructivo, en donde se indica cómo se debe hacer este tipo de comprobación intermedia o verificación intermedia. A su vez, también aquí he realizado una hoja de verificación en donde puede ser libre, ¿ok? Entonces, en esta hoja de verificación, pues lo que se tiene en cuenta nada más en un título, sí obviamente es importante declarar para qué equipo se puede hacer, no precisamente marca, modelo, serie y código, pero con un código es suficiente, porque si yo tengo una matriz en donde tenga detallado qué equipo es, no necesito tanta información. Sin embargo, aquí lo hemos dejado marca, modelo, serie, unidad de medida, la resolución que tenga el mismo e el intervalo de medición. Adicional de esto, yo veo conveniente siempre realizar una inspección visual del equipamiento. No solo nos basamos en la parte cuantitativa, que es lo que en verdad nos importa, pero también la cualitativa es bastante indispensable al momento que se hace un tipo de verificación, en donde aquí tenemos varios, hablamos de un pHímetro, tenemos varias alternativas. ¿Y qué dice? Las baterías están cargadas o el adaptador de corriente funciona correctamente, pues colocamos un sí o un no. El cuerpo del pHímetro está limpio y libre de daños visibles, sí o no. El electrodo está en buen estado, sí o no. El cable o electrodo no presenta cortes, peladuras o conexiones flojas. La pantalla del equipo es legible y funcional, sí o no. Todos los botones y mandos responden correctamente y el electrodo está almacenado en solución apropiada, no seco. ¿Por qué veo conveniente tener esto acá? Porque si nosotros no tenemos, en este caso de un pHímetro que estamos hablando, no lo tengo en una solución correcta, la solución de almacenamiento, pues que esté seco hace que después el equipo no mida de manera correcta y a su vez no cumpla con su tiempo de vida del sensor, se me va a desgastar mucho más rápido. Que todos los botones cumplan, pues me sirve porque si no me enciende bien o quizás es un multiparámetro y yo no puedo cambiar de unidades, pues me va a afectar bastante. Esto es bastante crítico. En muchos equipos veo que la pantalla, como manejamos algo que es electrónico, la pantalla se puede ver una punta que rompa y no se ve toda la lectura. Entonces no está funcional la pantalla del todo. Entonces no podemos hacer una medición correcta. Entonces aquí es indispensable, la pantalla es bastante crítica, ver si es que no tiene, que el electrodo esté en buen estado, sin roturas, que no tenga nada. Obviamente si ya está roto, no puedo seguir con lo de acá, ya no podría hacer una medición porque no me va a dar. Y esto es bastante indispensable. Equipos que son electrónicos, que la batería no sea la correcta, ¿afecta mucho a la medición? Pues sí, se afecta bastante. En muchos casos he visto que cuando se cambia la batería, si antes tenía imaginemos, 6,90 de valor de pH, que cambié de baterías y ya me da un valor de 7, pues efectivamente eso es porque la tarjeta no tiene el suministro eléctrico, electrónico de manera correcta. Entonces tendremos que tener en cuenta bastante crítico la alimentación. Y a lo que son, eso hablamos de los que tienen baterías.
pero a los equipos que son conectados a un suministro eléctrico, pues es bueno que siempre tengan un regulador de voltaje, ya que si bien tienen un regulador a la entrada, pues muchas veces pueden estos afectarse, que ha tocado muchos casos, y hay que hacer la medición, perdón, y no se puede hacer la medición de manera correcta. A su vez, dentro de esta misma hoja, he incluido la metodología. Tampoco creamos de que la metodología para hacer la verificación intermedia debe ser, qué sé yo, todo un procedimiento de 5 hojas, 10 hojas, 20 hojas, no. Con un diagrama de flujo o con algo bastante, podría mencionarlo, correcto, o ya que esté dimensionado a lo que yo lo quiera hacer, pues ya es válido. Aquí no menciona que se deba hacer en un procedimiento muy largo ni nada. La norma dice acorde a un procedimiento. Mi procedimiento para hacer lo que es la verificación intermedia de un pHímetro es simplemente que se debe realizar con soluciones MRC, o sea, un material de referencia certificado, por ejemplo, 4, 7 y 10, y como patrones de referencia trazables. Antes de cada medición, el electrodo debe limpiarse cuidadosamente con agua destilada para evitar la contaminación cruzada. Se sumerge el sensor en cada solución. Se espera la estabilización y se registra el valor indicado. Durante el proceso, el electrodo se enjuaga con agua destilada entre soluciones. Eso es bastante crítico, ya que así evito de que llevar de 4, llevar al pH 7 y llevar al pH 10. No existe esa contaminación, sino mantener, en este caso, asegurar que la medición sea lo más correcta posible, lo más limpia posible. Y al finalizar, nada más se limpia nuevamente con agua destilada y se evalúan las lecturas de acuerdo a las tolerancias aceptables. Entonces acá hemos elaborado el cuadro de resultados, donde tenemos un valor de referencia, 4, 7 y 10. Lo he dejado así opcional porque obviamente va a depender acorde al valor del MRC que se esté usando. Algunos pueden ser 10.001, 7.005, va a depender de la solución que se esté usando. Se coloca aquí la lectura del ítem, tal como lo hice ahí en la metodología, ¿no? Coloco el dispositivo, lo enjuago, espero la estabilización, retiro. Limpio, tomo la de 7, enjuago y hago que evalúe. Entonces, para este caso, tenemos estas tres lecturas y tengo un error máximo permitido que se compara para dar el cumplimiento. Si yo no coloco en este caso el error máximo permitido, pues simplemente no aplica un cumplimiento, pero si lo tuviese, en este caso va a evaluar de que el error máximo, el error de medición sea menor o igual que el error máximo permitido, dando así un cumplimiento o un no cumplimiento. ¿Ok? Cabe recalcar que siempre es bueno o indicar quién hace la verificación del equipo. Y aquí una información adicional que es el cargo. Aquí podemos adicionar la fecha, si es obligación la fecha, o con que yo sepa qué día lo he hecho también, ¿no? Pero sería bueno aquí tener la parte de la fecha y quizás la firma de la persona que está realizando este tipo de comprobación o verificación intermedia para este caso. Entonces, vemos que es importante hacer lo que es la verificación intermedia de nuestros equipos para así asegurar el correcto funcionamiento del mismo y que las lecturas sean coherentes a lo que se busque en una medición. Porque al final lo que nosotros buscamos siempre al momento de hacer cualquier tipo de medición es que la medición sea lo más correcta posible. Eso es lo que les tengo que impartir, lo que le quería impartir de mi parte. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias.